Ahí estoy grabando, ¿no? Sí. Sí, ahí Gracias, sí. gracias, Naila, gracias. Entonces decía, cada unidad tiene sus textos, en el programa tienen el listado de textos, como por si alguien quiere, digamos, como efectuar un control, una cosa por el estilo, no hay ningún problema. Bien, pues acá más abajo tenemos la unidad número 2, con todo el listado de textos de la unidad número 2, y por acá abajo la unidad número 3 con todo el listado de textos de la unidad número 3. Les pido por favor, no tengan miedo, o sea, no es que todos estos textos, primero, no todos estos textos son libros enteros, muchos son artículos, capítulos, cosas por el estilo, y capaz que de acá no necesariamente todos estos textos sean de lectura obligatoria. Bien, digo, por favor, no se me desespere nadie, ni se me vaya nadie de la materia en la segunda clase. Bien. ¿Estamos más o menos hasta acá? Sí. Eh, Voy a comentar brevemente cómo es el armado, digamos, temático de la materia. O sea, qué temas vamos a trabajar en clase. Eh, Tenemos 3 unidades, ¿sí? El objetivo de la materia es trabajar, y creo que en el tutorial de la semana pasada lo comentaba, el objetivo de la materia es trabajar sobre el área metropolitana. ¿Qué significa esto? Analizar, pensar el área metropolitana de Buenos Aires, que justamente con todo este tema de la pandemia, la cuarentena, bueno, las políticas interjurisdiccionales, esto de que tiene que haber un cierto acuerdo, yo creo que todo el mundo ha escuchado en estos meses bastantes veces el término, esta sigla por lo menos de AMBA, área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires por un lado, conurbano, si en realidad hay diferencias o no, si es lo mismo, por qué decimos que es lo mismo, por qué hay diferencias, por qué no hay diferencias, bueno, viene bien la materia como para pensar un poco eh, este área metropolitana, que no es ni más ni menos que donde nosotros mismos vivimos. Digo, todo lo que están en la materia viven indefectiblemente, no creo que haya gente que acá que no viva en el AMBA, todo el mundo vive en el AMBA, ahora de manera virtual, pero estudiamos en el AMBA, trabajamos en el AMBA, nos divertimos en el AMBA, o sea, nuestra vida transcurre en el área metropolitana, cada uno en su localidad o un barrio de la ciudad de Buenos Aires, su ciudad, su municipio, su partido, pero digo, estemos de acuerdo o no, nos guste o no nos guste, vivimos en el área metropolitana, desarrollamos nuestra vida cotidiana en el área metropolitana. Entonces, el objetivo de la materia es justamente pensar el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Desde dónde lo vamos a pensar? Porque esto puede decir, bueno, pero ¿qué significa pensar el área metropolitana? Bueno, no es que nos vamos a juntar a, digamos, divagar con un mate o un café respecto a qué opiniones tenemos así volada del área metropolitana. No, no. Entonces, es una materia universitaria, digamos, tiene una cierta estructura. ¿Quién nos va a dar la estructura? Bueno, una disciplina científica que se llama geografía. ¿Podría darnos la estructura esa? Nos la podría dar otra disciplina científica. No sé, la economía, la sociología. Hay varias disciplinas sociales que estudian el área metropolitana y nos podrían dar justamente esa estructura y ese marco general para nosotros poder mirar, digamos, y enfocar sobre el área metropolitana. En este caso, la estructura nos la brinda la geografía. Y particularmente, y eso lo decía en el tutorial de la semana pasada, particularmente la geografía urbana, que es una rama de la geografía, es un área, usando vuelta ese término, de la geografía. Puntualmente respecto de área metropolitana Buenos Aires, o sea, cuáles son las unidades que trabajan, que abordan, las cuales ustedes harán lecturas, el parcial, comentaremos, debatiremos, haremos actividades, lo que fuere, sobre el área metropolitana, unidad 1 y unidad 2. Luego ustedes, claro, van a ver al final y dicen, pero che, pará, el pibe este me está dando del AMBA y después acá al final me aparece esto de la provincia de Buenos Aires. El AMBA con provincia de Buenos Aires, como entiendo que el AMBA es una parte de la provincia de Buenos Aires, pero no toda la provincia de Buenos Aires. O sea, sí, efectivamente, la provincia de Buenos Aires es un área mucho más grande, digamos, es otra repartición jurisdiccional que no tiene, en este caso, nada que ver. Pero por una cuestión de que, digamos, en destinos de geografía argentina no se logra trabajar con suficiente tiempo con Provincia de Buenos Aires, hemos tomado Provincia de Buenos Aires como una unidad temática. Por ser el nombre de la materia geografía turística de AMBA, y lo mismo, yo creo que muchos o muchas de ustedes deben estar cursando también destinos AMBA con Mariana y con Eli. Bien. Ellas también tienen un esquema similar en donde probablemente, y es porque hacemos honor a los nombres de nuestras materias, trabajemos más sobre área metropolitana que sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Esta unidad número 3
probablemente la trabajemos las últimas 2 clases de la materia, 3 clases, y ya está, y no más. Es más, de esta unidad número 3, probablemente este punto que dice sierras y campos, a ver, voy a dar un poco más de zoom, a ver si se ve mejor. Decía, probablemente este último punto de la unidad, quizás que no lo trabajemos. Bien. Vuelvo entonces al recorrido original de cómo tenemos organizada la materia. 3 grandes unidades, unidad 1, unidad número 2, unidad número 3. La primera unidad, que es la unidad que estamos transitando, que es la unidad la cual todavía tenemos, no sé si un mes, pero por lo menos 3 clases más seguro, 2, 3 clases más seguro, es una unidad 100% teórica. ¿Qué significa esto? No es una unidad en la cual vamos a trabajar ya de manera directa sobre el área metropolitana. ¿Qué vamos a trabajar? Sobre distintos conceptos de la geografía urbana, específicamente hablando, que son herramientas que a ustedes les va a ayudar el día de mañana, y no me digo el día de mañana dentro de 10 años, digo dentro de un mes, cuando nos metamos en la unidad número 2, y ahí sí trabajemos con área metropolitana de Buenos Aires. Si queremos trabajar el área metropolitana de Buenos Aires desde la geografía urbana, por lo menos tenemos que saber qué es la geografía urbana, cuáles son los conceptos teóricos básicos, cuáles son las metodologías de estudio propias de la geografía urbana. Yo no les puedo decir, bueno, analicen el proceso de urbanización del AMBA, ahora, ya, la semana que viene. Si ustedes no tienen por qué ni saber lo que es un proceso de urbanización. Capaz que más o menos saben lo que es el AMBA, pongamos, pero no les puedo decir, bueno, estudien si la ciudad de Buenos Aires puede ser comprendida como una ciudad global. Si probablemente no tengan ni idea de lo que es ciudad global. ¿Cómo les voy a...? Si primero no trabajamos con el concepto de ciudad global, en donde yo les explique, ciudad global es un concepto que remite a esta cuestión, lo desarrolló tal autora, lo hizo observando tal ciudad, ¿se puede aplicar a la ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana de Buenos Aires? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Pero recién ahí ustedes pueden usar esa herramienta que se llama ciudad global, ese concepto. ¿Bien? Todo ese mecanismo, ese proceso, lo ponemos en marcha en la unidad número 1. ¿Bien? Fíjense que ahí en la unidad número 1, sobre todo en el punto 1 o 2, dice conceptos básicos de la geografía urbana. Ciudad, metrópolis, megalópolis, ciudad global, gentrificación, el derecho a la ciudad, patrimonio y memoria en la ciudad. Esos temas, poco más, poco menos, en el guión de clase de la unidad número 1 están, creo yo que están, por lo menos están todos mencionados. Algunos están más desarrollados y otros menos, pero por lo menos creo que todos aparecen mencionados. Por eso les decía, todos esos temas los vamos a trabajar de acá a 15 días en adelante, entonces no se pongan hoy, che, pero pará, ahí dice gentrificación, hay una palabra sola, gentrificación, no puso más nada el tipo este. ¿De qué la gentrificación? Claro, no, esperen, porque eso lo vamos a trabajar más adelante, yo les voy a tener que subir un texto. Después, derecho a la ciudad, y derecho a la ciudad en el PowerPoint, el estudiante puso nada, puso derecho a la ciudad únicamente. ¿Y qué hago con derecho a qué es eso? ¿Qué investigo por mi cuenta? ¿Dónde voy a leer? No, esperen, todavía no estamos trabajando eso. Estamos arrancando con ciudad, metrópoli y megalópolis, con el texto de Sileo, y con definiciones de ciudades con el texto de Capella. Así que tranqui, porque esta unidad todavía tiene su jugo para poder sacar. Bien. Estamos más o menos hasta acá, ¿sí? Eso con respecto a unidad 1. Bien. Una vez que más o menos hayamos trabajado con esos conceptos, que bueno, que no hayan demasiadas consultas, dudas, que más o menos estemos firmes con eso, yo creo que acá decía un poquito menos de un mes quizás, vamos a trabajar directamente, ahí sí ya nos vamos a poner manos en la masa sobre área metropolitana de Buenos Aires. O sea, ahí sí directamente vamos a hablar del área metropolitana de Buenos Aires. Bien. Ahí vamos a trabajar directamente, primero con la presentación general del área metropolitana, su conformación, cómo está dada hoy en día, los procesos productivos y procesos poblacionales que la fueron conformando el área metropolitana, y luego también una periodización histórica, ¿bien? Que es lo que ustedes encuentran en el punto 2.2. Esto es, una historia del área metropolitana. Bien. ¿En relación a qué? Digamos, ¿en vínculo con qué? Con la historia nacional. Bien. Entonces ahí iremos trabajando tal periodo de historia nacional. Por ejemplo, no sé, arrancamos con modelo exportador. Yo no les voy a dar una clase de lo que era el modelo exportador, cuáles eran las relaciones políticas, sociales y culturales que determinaban el modelo exportador. ¿Por qué? Porque la materia no se llama historia argentina. Bien. Y porque, además, entiendo e interpreto que ustedes, de modelo exportador, lo que yo por lo menos necesito ya lo saben, o más o menos lo tienen, ¿sí? Capaz que no lo tienen muy ordenado, muchos me pueden decir, no, Carlos, pero mirá, no, yo no sé nada, igualmente, no me preguntes, no te voy a tomar un examen de modelo exportador.
eso tenemos la clase en la cual haremos un breve raconto, nos pondremos más o menos en sintonía de qué vamos a entender por modelo agroexportador para esta materia. Y ahí sí vamos a ver, bueno, durante el modelo agroexportador, que fue de tal año a tal otro, ¿qué pasó en el área metropolitana? Bueno, se originaron tales partidos, las primeras actividades que se daban eran estas, la población se distribuía y crecía de tal manera, bien, las actividades productivas eran de estas y estaban en tal zona. Lo mismo después respecto del modelo de industrialización, el neodesarrollista, valorización financiera. Estamos más o menos con respecto a la unidad número 2, ¿sí? Más o menos. Bien. Esperen un momento que voy bajando un poquito más. Luego la unidad número 2 la vamos a cerrar, ¿sí? La unidad número 2, yo siempre digo que es como el núcleo de la materia, o sea, la parte, no estoy diciendo que sea la parte más difícil, ¿eh? No, me parece a mí que es la más interesante. A mí, por lo menos, para mí es la más interesante y creo que para ustedes también va a ser la más interesante. Y es el núcleo de la materia. O sea, el núcleo de la materia es el estudio específico del área metropolitana. ¿Bien? Porque en la unidad 1 vemos los contenidos teóricos generales, después los aplicamos en la 2. En el punto 2.3, entonces, de la unidad número 2, vamos a trabajar sobre problemas actuales del área metropolitana. ¿Bien? En donde aparecen desde los problemas ambientales, los problemas vinculados a la propiedad de la tierra, la gentrificación y la pobreza urbana, ¿sí? La coordinación de políticas interjurisdiccionales en un área en donde se mezclan municipios, provincia, ciudad, nación, bueno, todo eso, ¿cómo se coordina? O mejor dicho, ¿eso se coordina o no se coordina? Bueno, no hace falta, digo, eso nos vamos a meter después y si más o menos van siguiendo las noticias estos últimos 6 meses, muchos podrán decir, sí, se coordina muy bien, no, se coordina, cada uno hace lo que quiere, o parece que sí, que se coordina, que no se coordina. Bueno, eso digo, vayan procesándolo, ténganlo en cuenta, pero lo vamos a trabajar, calculo yo, mes y medio, pongamos de tiempo, ¿sí? Sí, mes y medio, 2 meses. Bien, y luego tenemos la unidad número 3, y esta como esta unidad anexa en la cual trabajamos con Provincia de Buenos Aires. Ahí puntualmente, ¿qué es lo que trabajamos en esta materia de Provincia de Buenos Aires? La historia del turismo en la Provincia de Buenos Aires. La historia de determinadas zonas turísticas de la Provincia de Buenos Aires. Probablemente hagamos una primera introducción, como indica acá el punto 3.1, Buenos Aires como territorio turístico, o sea, como la provincia en términos generales, ¿bien? Se valoriza turísticamente, ¿sí? O sea, cómo promueve determinados destinos turísticos, corredores y zonas, y después en el punto 3.2 trabajamos puntualmente con la evolución del turismo en un área particular que es la costa atlántica. ¿Bien? Ahí habitualmente trabajo, o digamos el tiempo que me queda, porque justamente la última unidad, entonces uno como que siempre llega medio a las corridas, con Mar del Plata y con Villa Gesell, ¿bien? O Mar del Plata, Villa Gesell y Partido de la Costa. Y cuando nos queremos acordar, digamos, terminó la materia. Bien. Más o menos ese sería el esquema, un poco de la cursada, de los temas que vamos a trabajar. ¿Sí? Consultas, por ahora preguntas. Recuerden, como siempre, dejen alguna pregunta en el chat si alguien lo considera necesario, no tiene el micrófono, el video. Sí, profe, ¿cómo va? Bien, Tengo una consulta. Para la monografía, vos estás hablando de que la unidad 1 es toda más teórica que otra cosa para abordar la número 2. sí. ¿Va a estar entre la número 1 y la número 2 todos los temas sobre los que podemos elegir para la monografía o sobre la unidad 2 más que nada? No, ustedes pueden elegir un tema de la unidad número 1 o de la unidad número 2. De cualquiera de las dos unidades, o incluso, estoy pensando así en voz alta, pueden elegir, digamos, como una combinación en realidad de los dos temas. ¿Por qué? Claro, a eso iba. Claro, porque además de hecho, en realidad lo que van a terminar eligiendo cuando vean las consignas, no es que van a elegir o un tema de la unidad número 1 o un tema de la unidad número 2, porque el parcial, yo después les subo las consignas, les comento así rápido y breve para que se entienda. Ustedes tienen que tomar un concepto, o sea, un concepto teórico, ¿sí? Gentrificación, ciudad global, ¿bien? En la monografía tienen que desarrollar teóricamente ese concepto, o sea, qué es ciudad global, qué dijo tal autora de ciudad global, después hubo un autor que en realidad dijo esta otra cosa, otros autores dijeron esta otra cosa, en la actualidad en la Argentina ciudad global significa esto, para mí, Carlos y Casa, ¿sí? Digo como un estudiante, ¿bien? Para mí ciudad global en realidad significa esto otro, ¿sí? Ese es el desarrollo teórico de la cuestión, del tema, ¿bien?
Eso, digamos, uno lo hace en base a la unidad número 1, para que se entienda. Ahora, el parcial también incluye que ustedes tomen un estudio de caso. ¿Qué significa eso? Que ustedes tomen un recorte territorial totalmente arbitrario. No tiene por qué ser un barrio, no tiene que ser, digo arbitrario en el sentido de la forma del recorte, ¿sí? No Carlos, quiero tomar, no sé, el municipio de San Martín. O quiero tomar la manzana que rodea mi casa. Pero mirá que es una manzana, son 100 metros por 100 metros, o sea, no es un barrio. O tomo tal zona, que en realidad no es un barrio, en realidad son sumas de 2 barrios. O tomo tal zona, que son 10 manzanas, que no es un barrio, administrativamente hablando. Pero es un área en la cual ocurre algo que a vos te llama la atención. Que para pensar ciudad global, vos ves algo ahí que te parece que puede parecer a ciudad global o que no puede parecer a ciudad global. ¿Me van siguiendo? Entonces, en ese segundo punto del parcial, ustedes en realidad están trabajando, por así decirlo, con la aplicación de ese concepto teórico sobre la realidad. O sea, no solo sobre la discusión de autores, de qué opinan, qué dicen, qué estudiaron respecto de ciudad global, sino cómo ves vos ciudad global en el área metropolitana, en un recorte concreto. Bien. Más o menos ¿sí? Yo igual después le dejo las Sí, sí. consignas y con tiempo voy a hacer más fácil. Yo voy a ver porque debo tener las consignas acá, o sea, obviamente que las tengo acá las consignas, y a ver si puedo llegar a compartirlas para que por lo menos ya las vean. Después igualmente yo se las dejo en el... A ver, aguárdenme un momentito. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Bueno, voy a poner compartir. Ahí había quedado una consulta en el chat, ahora la leo, pero yo por lo menos para mostrarles las consignas del parcial. Bien. ¿Todo el mundo está viendo el Word que hay acá, sí? Sí. Bien. Sí, profe. Es igual el mismo que van a... Bien. Parcial domiciliario. Desarrollar un trabajo monográfico. ¿Qué es un trabajo monográfico? Es el desarrollo de un tema. O sea, ustedes en este caso eligen sobre un tema que damos en clase, eligen uno de esos temas y tienen que desarrollarlo en profundidad. Bien, eso es un trabajo monográfico. Seleccionando un tema entre los vistos en clase que permita demostrar el manejo de vocabulario específico, comprensión de teorías y perspectivas de la geografía urbana y la aplicación de las mismas en la observación y análisis de casos. Eso es lo que yo comentaba van a hacer cuando establezcan un recorte, un barrio sobre el cual ustedes quieren trabajar. Por lo tanto, se incluye la selección y análisis de un o más, ahí capaz que el más de un, o más no, es uno solo, ¿sí? De un recorte territorial, preciso y concreto. Puede ser una construcción puntual en un barrio de zona. ¿Qué significa eso? No tienen por qué elegir, tengo que elegir una localidad, tengo que elegir un partido. No, un área que algunos dicen, bueno, trabajo sobre, no sé, patrimonio y memoria de la ciudad en el municipio de Avellaneda, y toman el municipio. Perfecto. O algunos toman no sé, en zona oeste toman mansión C, un único objeto, o sea, algo que está en una manzana circunscrito, ¿se entiende? La escala varía de acuerdo al área que ustedes quieren trabajar. ¿Me van siguiendo? No tienen por qué tomar una ciudad, un municipio, obviamente no tienen por qué, porque además digamos, no lo llegaríamos nunca a hacer, decir, bueno, quiero estudiar ciudad global en todo el área metropolitana. No nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Elijan una zona particular. Pero repito, el recorte es totalmente arbitrario. Establecen ustedes el área sobre la cual quieren trabajar. Selección y análisis de un recorte territorial preciso y concreto, puede ser una cuestión puntual o persona, que demuestre las hipótesis y argumentos desarrollados en la monografía. Para el desarrollo de la monografía, tenga en cuenta la bibliografía de clase más sugerencias del docente o búsquedas propias. ¿Qué significa esto? Aquello que ustedes desarrollan en la primera parte de la monografía, sí, gentrificación es esto, tal autor dice que es aquello, tal autora dice esto, en la ciudad de, no sé, Madrid se vio que la gentrificación es aquello, pero en la ciudad de San Pablo un autor dijo que la gentrificación es esto otro.
Bueno, eso que ustedes de manera teórica explayan en el texto, en la parte de recorte territorial lo tienen que demostrar. Bueno, en este estudio de caso veo que ocurre algo similar a lo que observé en San Pablo, pero es distinto de lo que había observado en Madrid. Y en realidad no tiene nada que ver con lo que tal autor dijo, porque en realidad esto tiene que ver con lo que dijo esta otra autora. Bien, y eso lo van a hacer en base al recorte que ustedes establezcan. Que repito, no tiene por qué ser un municipio así ya armado. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿bien? Pero por ejemplo, un caso que habitualmente toma a alguien, dice, bueno, Carlos, quiero trabajar con gentrificación. Bueno, ¿dónde vas a estudiar? Gentrificación, zona de Lomas de Zamora, Las Lomitas. No existe como local, no sé si alguien es de la zona, de esa zona, lo tiene más o menos visto, no es un área administrativa, son un grupo de manzanas donde la gente le puso el nombre de Las Lomitas, pero no hay una institución que haya dicho, bueno, Las Lomitas es de tal manzana, tal otra, es un área, no existe como tal, ¿bien? Pero no, yo voy a tomar Las Lomitas. Acá en Lanús, lo que se le dice la Lanusita. Lo mismo. Que es un área solamente donde hay bares. No es más lo mismo. Bueno, ha habido gente que ha tomado, bueno, esto no sé, la Lanusita. Sí, eran casas viejas, coloniales, de principios de civilización, se tiraron abajo para hacer edificios, no sé, cervecerías, bares. Bueno, hay una... A ver, fue el municipio que dijo la Lanusita. Había pensado en eso, ahora tengo que pensar otra cosa. No, Paola, puedes trabajarlo igual, no, yo lo digo por... Todos pensamos en lo mismo, ¿será posible? No. A ver. Después... No, pero lo podés asociar a Ciudad Global también. Y claro, a Ciudad Global lo pensé yo. Marca casi lo mismo. Ahí. Porque, por ejemplo, el centro de Quilmes, de Lomas, de Lanús, pasan a ser similares a cualquier zona céntrica, por ejemplo, la de Cava o de Madrid. Claro. Ahí voy a algo que dijo ahí, que dijo Marco, Mónica, ahí entre todos un poco lo dejaron entrever. Ustedes van a decir, che, pará, somos como 60 pibes. Está bien, alguno que capaz que deja la materia, pero ¿vamos a tener para elegir 50 temas distintos para trabajar? La respuesta es no. O sea, no hay 50, o sea, no hay en toda la materia 50 temas para trabajar. Bien. Evidentemente va a haber más de una persona que trabaje con gentrificación. Va a haber más de una persona que trabaje con Ciudad Global. Y no está mal, o sea, yo ya lo sé que es así. Por eso, los recortes territoriales ahí sí tienen que ser distintos. Entonces, capaz que, no sé, Marco trabaja con Ciudad Global y toma, no sé, dice, quiero tomar el centro de Quilmes, por decir algo, ¿sí? Y capaz que Paola también trabaja en Ciudad Global y ella dice, bueno, tomo un área de Lanús para analizar. Pero nos tocamos el mismo tema. En el tema teórico se tocan. Pero en el análisis territorial es totalmente distinto. ¿Sí? Incluso en la misma zona puede ser distinto el análisis territorial y teórico. Yo puedo ver cosas que por ahí otro, Marina, Paola, son los que estoy viendo ahora, no sí. ven. Sí, o capaz que decir, va a tener que ver con el enfoque también, que le dé cada uno. Claro, capaz que, no sé, dice, bueno, justo hay, no sé, 3 trabajos que los 3 trabajaron con, no sé, el centro de Lomas, ¿bien? Y hay uno que trabaja desde la perspectiva de los procesos de urbanización, otro decidió trabajarlo con gentrificación, y otro estuvo trabajando con patrimonio y memoria de la ciudad. Capaz que el recorte es el mismo, la zona más o menos es la misma, pero la perspectiva, digamos, que van a aplicar es completamente distinta. Muy bien. Profe, las zonas no se pueden repetir, o sea, no podemos elegir 2 grupos en el mismo lugar, ¿o sí? No, la zona en sí se puede repetir. Lo que no se debería repetir es zona, o sea, ustedes tienen 2 variables para jugar con el parcial. Una es tema y otra es barrio o recorte. Eso no puede ser igual en 2 trabajos. O sea, una persona puede elegir el mismo tema con respecto a otra, pero ya ahí tiene que variar el área o el recorte, ¿se entiende? O capaz que podemos tocarnos entre 2 o 3 personas respecto al mismo recorte territorial, el mismo municipio trabajamos. Pero el enfoque teórico sobre el cual vamos a trabajar tiene que ser distinto. Bien. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Habitualmente, a ver, hace no sé cuántos cuatrimestres que dictamos la materia, es muy raro que justo... Sí, perdón, Mónica. Carlos, perdón, una cosa, al ser tantos... Sí. Porque somos un montón. En algún, o sea, es medio como difícil que no nos crucemos nada, porque es individual. Sí.
Sí, eso Porque iba a por- decir. En general, o sea, a ver, siempre, digamos, de manera presencial incluso, a veces somos un poco más, poco menos, somos 30, 40, 50. Muy rara vez ha pasado que justo alguien, justo estudia el mismo tema, la misma zona, y quiere exactamente lo mismo que quiere el otro. O sea, no sé, ha pasado 2 veces, puede haber pasado, pero no es algo que suele ocurrir. Porque porque normalmente, recién, sí, cuando sí, vos mostraste el examen, las consignas, a mí se me vino Lanusita y ciudad global o gentrificación, las dos cosas. sí, Y a Paola le pasó lo mismo. Y sí. debe haber otros que le debe haber pasado lo mismo porque A es mí muy también me pasó. marcado Hay lo de escuelas de Lanús. O sea, para mí era ya un fenómeno eso antes de estudiar turismo, porque tengo una amiga que vive ahí y me decía siempre, es como Palermo, ¿viste? Y a mí me parecía como muy raro todo eso, y bueno, después con teorías le fui dando otra forma, pero fue lo primero que se me ocurrió, y a Paola también. Miren, Bueno, a mí se me ocurrió, Moni, porque lo tengo acá a 10 cuadras de mi casa y también un poco padezco eso. Si bien lo disfruto, también lo padezco. Tenemos vamos, millones de problemas por vamos eso. a hacer lo siguiente, estoy pensando ahora. Voy a subir al aula virtual, ¿sí?, un link a un Google Drive. Entonces, un Excel, digamos. Bien. Y en ese Excel va a estar la lista con nombre y apellido de cada uno de ustedes. Una columna a continuación, cada una, no tiene que hacerlo esta semana, ni la semana que viene. Lo va haciendo cuando vaya surgiendo el tema que van a trabajar. Básicamente, cuando digo el tema, no tiene por qué ser un título, así un título excelente. Tiene que ser el recorte que van a trabajar y el enfoque temático que han elegido. ¿Bien? Igual por eso yo también les decía, el Carlos, recorte, un segundito, el recorte territorial a elegir es totalmente arbitrario, o sea, no tienen por qué, porque si yo les digo, bueno, tiene que ser sí o sí un municipio, y sí, tenemos 30 municipios, 40 en el AMBA, indefectiblemente, o sea, ya ahí sí nos vamos a tocar, obviamente, todos. Pero por eso digo, pueden elegir, no sé, capaz que Paola dice, bueno, quiero trabajar gentrificación, bueno, no voy a tomar la Lucita, tomo una, no sé, una edificación histórica del municipio que había ahí, que se tiró abajo, y trabaja sobre ese recorte, que el recorte es 200 metros cuadrados, un edificio, se terminó ahí el recorte. Y otro capaz que dice, no, voy a tomar la Lanusita como este conjunto de 15 manzanas. O capaz que otro dice, no, tomo el partido de Lanús. Y son 3 escalas totalmente distintas y totalmente válidas. Se puede trabajar con escalas de cualquier tamaño, o sea, no tienen por qué, pues no piensen solamente en la localidad tal o el municipio. Agarran y arman una Lo que escala propia, trabajan sobre, no sé, la manzana que rodea la casa de ustedes, por decir algo, estoy capaz que diciendo cualquier cosa. Lo que te decía, Carlos, que vos decís, pongamos cada uno sobre qué va a trabajar, y en realidad lo vamos a poder decidir un poco más avanzada Sí, la cursada y con lo que vayamos viendo y como nos vayamos sintiendo con el tema, que nos vayamos sintiendo más cómodos. sí, o sea, yo subo el drive como para que, con tiempo, pero, a ver, no lo tienen por qué pensar ahora, digo, más allá de que hayan surgido algunos temas ahora, porque los temas les van a aparecer en la cabeza a medida que avancemos con el desarrollo de la materia, no van a aparecer ni hoy ni mañana ni la semana que viene, así que, no. Claro. Y eventualmente, acá está la fecha del primer cuatrimestre, ¿sí? Yo después la cambio, va a ser para noviembre, ¿sí? No sé qué día, pero va a ser para noviembre. Eventualmente, ya saben, yo tengo flexibilidad, tiramos una semana más, una semana menos, o sea, no, tranquilos con eso. Nos quedan ahí 7 minutos y tampoco quiero, ¿sí?, estirarlos mucho más. Después igual, estas son las consignas que van a tener. ¿Cómo van a poder desarrollar el tema? ¿Sí? En el sentido de qué texto van a poder tomar. De todos los temas que veamos en clase, mínimo va a haber un texto subido en el aula virtual. O sea, Ciudad Global va a tener un texto, Gentrificación tiene un texto, Periodos Históricos del AMBA tiene un texto, o sea, uno mínimo va a haber. Eso significa que ustedes, es como un ovillo, ¿sí? O sea, ustedes toman ese texto y van a ir desgranando el tema. ¿Dónde consigo más textos? Bueno, digamos, me preguntás, che, Carlos, quiero trabajar procesos de urbanización. Tengo el texto de Sileo, perfecto, pero ¿cómo puedo profundizar? Bueno, subo más textos sobre procesos de urbanización. Ustedes saben que cuando reciben un texto, de los que están en el aula virtual me refiero, cualquier bibliografía,
al final tienen la propia bibliografía que usó el autor o la autora. Bueno, ese es el primer punto a donde vos, vos en general, tienen que ir para profundizar un tema. Vos no se van a tomar Ciudad Global, van a leer el capítulo 1 del libro La Ciudad Global de Saskia Sassen, que es una socióloga holandesa que inventó el concepto de ciudad global. Y cuando termine ese capítulo están todos los autores que ella tomó para que se le prenda la lamparita y diga, esto se llama ciudad global. Entonces, para profundizar, probablemente muchos autores capaz que están en otro idioma o no están en acceso, pero me pregunto, che, Carlos, mira, vi este texto que me llama la atención, ¿lo podés conseguir? ¿Se puede conseguir? ¿Me das una mano? Busco cómo lo consigo. Mira, no está, este texto no se consigue, pero el tema parecido lo conseguimos por este otro lado. ¿Se entiende? O sea, con el texto de clase ustedes tienen la punta para arrancar a trabajar. No se queden solamente con ese texto porque, digamos, no van a tener un desarrollo suficientemente profundo como para completar el parcial. Bien. Bien. Básicamente el núcleo del parcial... Perdón, sí. Incluso te hago otra pregunta. Sí, hay temas seguramente ahí que se entrecrucen. Sí. Vos podés elegir un recorte territorial y aplicar 1 o 2 temas incluso también. Es bastante libre en eso, digamos. Sí, sí. O sea, sí se puede hacer eso, no hay problema, pero tampoco, digo, no lo tomen como algo obligatorio. O sea, que el tema, tanto el recorte territorial como el tema, se adapte y lo armen ustedes. ¿Se entiende? O sea, que que no lo sientan como, tengo que trabajar sobre este tema, que es como alguna estructura que ya está armada, porque la estructura la arman ustedes, porque el recorte territorial lo arman ustedes. Ahí Paola decía, bueno, trabajo sobre mi barrio. ¿Y qué más como para ella que trabajar sobre algo que, por lo que ella comentaba, ella vive ahí, o sea, lo conoce mucho mejor de lo que puedo llegar a conocer yo, por ejemplo, o cualquiera capaz de nosotros que no vivimos ahí, porque ella es vecina de ahí. Después le faltará la herramienta teórica, pero que lo va a tener en la materia con la lectura. Y cuando lea, va a decir, esto que está pasando es lo que este autor hace 30 años vio en tal otra ciudad. ¿Se comprende? Esa es la conexión que, pongamos, eventualmente Paola pueda llegar a hacer. Si también justo se les habilita como para pensar en otro eje temático, eventualmente yo no tengo problema como para que lo sumen. Pero tampoco lo tomen como una cuestión, digamos, obligatoria. ¿Sí? O sea, que el tema y el recorte se adapte a lo que ustedes, digamos, están en capacidad de poder trabajar. Bien, no se pongan tampoco en camisa 11 varas, en hacer cosas así como muy densas. ¿Sí? Yo acá decía, les remarcaba de la consigna los dos, digamos, los núcleos centrales, y bueno, más allá de la carátula, índice y bibliografía. El abordaje y tratamiento del tema, que es donde uno va a desarrollar, bueno, procesos de urbanización. Estos autores, en clase vimos esto, ¿sí? En este país ocurre así, en este otro país ocurre de esta manera. Y el punto 4, el estudio de caso específico. Bueno, el estudio de caso que voy a tomar es el municipio de La Matanza, y cómo se desarrolló a partir del proceso de industrialización, y en qué barrios vivían los obreros, y en otros barrios se asentaban las fábricas, y las fábricas particularmente eran de esto, y eso también de origen a una zona en donde hay escuelas técnicas o escuelas industriales, pero eso entró en declive en tal zona, en tal momento, porque ocurrió aquello, ¿sí? Esos serían como los ejes nucleares o más importantes de la monografía, ¿bien? Después, bueno, lo del formato de entrega, la extensión, digo, no tengan miedo, ¿sí? 3.000 a 4.000 palabras significa que es una extensión de 3.000 palabras son más o menos 10 hojas, ¿sí? Porque 300 palabras son una hoja de Word, más o menos. Así que sería entre 10 a 20 carillas, más o menos, ¿sí? Que hoy, claro, y ahí sí, ahí ya alguien dice, o sea, no me voy a poner a contar las palabras ni voy a usar el contador de Word. Si alguien entrega y tiene 2.800 palabras, ¿qué te voy a decir? ¿Por el que viene? No. Pero más o menos un desarrollo de esas características sería el que tienen que alcanzar. Después termina pasando que me mandan mail, Carlos, ¿qué pasa si es de 5.000 palabras? Y bueno, y te tengo que decir que sí también. Así que por eso, ahora parece mucho, pero tranqui, bajen un cambio. Bueno, la calificación, listado de temas no exclusivo. ¿Qué significa no exclusivo? Que yo acá no puse todos los temas, puse los que cuando armé las consignas se me vinieron a la mente, miré el programa y dije, sí, estos son los temas que yo doy en clase. Y capaz que acá falten temas. Digo, temas que capaz que en los tutoriales yo voy nombrando, pero este no lo nombró, y hay un texto, pero no está pero es no exclusivo. No tenés que elegir de acá. Podés elegir de acá, digo, pero no es exclusivo. ¿Sí? Estos son algunos de los temas que vamos a trabajar en clase, que ustedes incluso en el programa de la materia ya los tienen, o sea, están presentes en el programa de la materia, y que algunos los trabajaremos más en la primera unidad, otros más en la segunda unidad, y habrá otros temas que capaz que acá no están, y que van a ir apareciendo, y que ustedes podrían optar
para trabajar. Me voy un segundo al chat porque hay consultas. Profe, tengo que abandonar la reunión ya que vos te levantas en casa. Sí, Noelia, bueno, no sé si ya capaz que se retiró, pero no hay problema. Facundo, ok, sí, voy a hablar de Lex, ahí como para que todos tengamos más o menos en sintonía cuáles son los temas que se van a trabajar. Y Sofía, pregúntame el parcero. De acuerdo con el enfoque que elijamos, estoy leyendo la pregunta de Sofía, Sofía Gargiulo. En mi caso cursé Destino Samba, ¿podría relacionar con algún texto que tenga que ver con lo elegido? Sofía, vos decís, o sea, trabajar un tema que quizás hayas visto en Destino Samba. A ver, la respuesta rápida es sí, se puede, o sea, sí, no hay problema. Digo sí se puede, pero perdón, eventualmente, sí, no veo problema. No logro igual comprender bien la consulta, Sofía. Si estás ahí después, avísame o mandame un mail o un mensaje al grupo de Facebook. Pero si vos te referís a que en Destino Samba trabajaron con algún destino en particular y que a vos te interesa trabajarlo para esta materia, la respuesta es sí, no hay problema. Sí, obviamente lo tienen que trabajar en base a los contenidos teóricos que están en la unidad número 1. Bien, ahí está. Perfecto, Sofía. Cualquier cosa después, digo, cualquiera, me escribe, me va avisando. Y ahí, Facundo avisaba, sí, queda menos un minuto, estamos ya más o menos en consultas, preguntas, hasta acá. Sí, no. No, Carlos. No, por Me ahora voy no. a retirar porque Ok. acabo de tener un bajón de luz